Muy buenas noches. Esta es la voz de la primera iglesia bautista de Fajardo y este es su instructor Dave Cortés. Bienvenidos a todos y todas a la escuela bíblica no dominical de esta semana. Hoy estaremos discutiendo la lección número 4 de la revista del discípulo que hemos estado discutiendo, titulada La renovación y restauración. Y de nuevo, estamos en tiempos bíblicos de COVID, no podemos perderle ese norte, que es estudiar la palabra de Dios, aún en medio de lo que nos ocurre, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y aunque nos podamos reunir o no nos podamos reunir, como en el domingo pasado, ¿verdad? Que estábamos trabajando en algunas cosas en el templo para asegurar que todos estamos seguros cuando volvamos al templo. Así que en medio de eso no perdemos esa dirección, ¿verdad? Porque siempre podemos acercarnos a Dios y su palabra. Y como les mencioné, la lección número de hoy es la lección número 4, renovación y restauración, y vamos a estar discutiendo el texto bíblico en Isaías, ¿verdad? Como ustedes saben, Isaías es uno de mis libros favoritos y vamos a estar discutiendo en Isaías 40, 25 a 31, un texto muy famoso, así que vamos a tener que, de hecho la clase es bien corta, sí voy a tratar de hacerla resumida para que puedan darle share sin comprometerse mucho, ¿verdad? Y también puedan seguir con sus labores diarias. El bosquejo de la clase es introducción, el reclamo de Dios ante la actitud del pueblo y el mensaje del águila. Y oramos para que Dios nos dé sabiduría. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pido que nos inspire y nos transformes en esta noche, Señor. Que escuchemos tu voz en el medio de todo lo que discutimos, Señor. Y salgamos transformados, Señor, con un espíritu de obediencia. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Muy bien, y hoy en la clase es una clase muy interesante y vamos a hablar de las águilas. Un poquito, ¿verdad? Ese va a ser el tema de, ¿verdad? Que va a ir hermanando todo el proceso de la clase. Y el águila es una ave bien especial. En Puerto Rico no hay águila, ¿verdad? Y hay personas que saben mucho más de biología y de, ¿verdad? Hay falcones, ¿verdad? Como el guaraguao y todas esas cosas, pero águilas no hay, pero hoy vamos a estar hablando del águila, ¿verdad? Y usualmente el águila más famosa de todo, aunque hay muchas versiones o variaciones, es el águila blanca de cabeza calva, ¿verdad? Y es un ave que le saca provecho a la tempestad en lugar de huir de ella y de sus fuertes vientos, les espera. La espera serena y tranquilamente es una de las cualidades que durante la tempestad abre sus alas y no las agita, dejando que los fuertes vientos la eleven, ¿verdad? Y entonces, utilizando ese águila o esa metáfora del águila como pie forzado de toda la clase, pues vamos a estar hilvanando, ¿verdad? Toda la discusión un poquito más profunda sobre lo que esto significa. Y entonces empezamos con la época que estamos, en la época que vivimos. Yo no sé si a usted le pasa, yo siempre digo que Facebook es la caja del diablo. Yo no tengo Facebook, pero, ¿verdad? Hoy en día, si usted ve esta cosa, especialmente Facebook y posiblemente Instagram, todo el mundo comparte cosas lindas. Todo el mundo vive como una fiesta, si uno ve eso, ¿verdad? Que si estoy comiendo en un sitio, que si fui al restaurante, que si estoy de vacaciones con la familia y todas estas cosas. Y una de las cosas que causa es que las personas, ¿ven? Como está en la foto ahí, empiezan a ser creativos, ¿verdad? Para a forzar esa percepción de alegría y de felicidad en medio de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces es una cultura donde usted está como que lo fuerzan a vivir esta tipo de percepción a veces falsa de que todo tiene que estar bien, que todo el mundo tiene que estar contento, todo el mundo tiene que estar feliz. Pero entonces la pregunta de hoy es: ¿qué hacemos en medio de la tempestad? ¿Verdad? Hoy vamos a estar hablando de un texto ¿qué hacemos en medio de la tempestad? A todos nosotros nos ocurren cosas, ¿verdad? Y qué contestaciones tiene nuestra fe, nuestra religión, nuestras creencias, nuestras profundas creencias de una cosmovisión diferente que deben tener resultados diferentes. ¿Qué relevancia tiene nuestra fe en nuestra vida diaria? ¿Qué relevancia tiene nuestra fe en nuestro sufrimiento, ¿verdad? En nuestras situaciones que nos ocurre, ¿verdad? Que no son como nosotros quisiéramos, que no son como una vida falsa en Instagram, que no son como una vida falsa en Facebook, cuando la vida nos choca y nosotros tenemos que bregar con situaciones difíciles.
¿verdad? Que a veces no queremos compartir con nadie. ¿Cómo nosotros trabajamos eso? Y lo primero, sí, el monito está preguntando cómo vamos a bregar con eso. Tiene un reclamo válido. El reclamo de Dios ante la actitud del pueblo. Y vamos a empezar por ahí. El texto bíblico se encuentra en el libro de Isaías, eso es en el Antiguo Testamento, si es nuevo buscando. Así que busquémoslo. Isaías en el capítulo 40 y vamos a estar leyendo del 25 al 28 en esta parte de discusión. Isaías 40, 25 al 28. Y esta es la versión, nueva versión internacional que lee así. ¿Con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llena a cada una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refufuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, y no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Verdad? Y aquí es esta dinámica tan bonita, ¿verdad? Yo siempre digo que si la Biblia fuera escrita hoy en día, pues no lo hubieran escrito porque la gente no iba a aceptar un montón de cosas porque las esconde, ¿no? No trabemos a admitirnos de que Dios tiene contestaciones para toda nuestra humanidad. No solamente con la expectativa que uno es, sino con nuestras debilidades, fragilidades. Dios tiene contestación para eso. Y aquí en este caso, pues Jacob y Israel están refunfuñando. Dicen, Dios está escondido, no escucha mi clamor. Así que parte de poder entender esta discusión tenemos que poner en contexto lo que dice la Biblia de Dios. Y entonces vamos a empezar por el principio, lo siento, así que vamos para allá. Primero, un principio bíblico que a nosotros se nos olvida. El primero es que Dios, que todo lo que existe es de Dios. La tierra no podrá venderse a perpetuidad, dice la palabra en Levítico 25-23, porque la tierra es mía. Ustedes son para mí forasteros y extranjeros. Así que el mismo concepto de la economía, ¿verdad? Que la economía es la distribución de las cosas escasas, ¿verdad? Dice que todo es de Dios, la tierra es de Dios, Dios la creó. ¿Verdad? Nosotros en Occidente creemos en el capitalismo y pensamos que nosotros somos dueños de mi tiempo, yo soy dueño de mi casa o bueno, del banco, si la pagó pues suya, yo soy dueño del carro y entonces nosotros queremos disfrutar de cosas que poseemos, ¿verdad? ¿Cómo eso cambia cuando nosotros realmente tenemos un concepto básico de que nosotros tenemos que entender que todo es de Dios, Dios lo creó y es el dueño, no nos podemos llevar nada cuando muramos, nos vamos como vinimos, en nuito, todo es de Dios. Cuando nosotros ponemos eso en contexto, empezamos a ver las cosas un poquito diferentes. Segundo, Dios tiene todo bajo control. Hay tanto estrés. Porque nosotros queremos y nos afanamos tanto por tratar de conseguir control, que si esto está pasando, que si está pasando, ¿verdad? En Mateo 10:29 dice de que, ¿verdad? De que aún los cabellos nuestros Dios los tiene contados. ¿Verdad? Y Dios le da de comer a los pajaritos del campo, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Dios tiene todo bajo control. Nosotros vivimos una vida tan afanada de tener control y de estar pensando esto, estar pensando lo otro, de que muchos de nosotros a veces, yo no sé si a usted le pasa, que se acuestan por la noche y las preocupaciones no lo dejan dormir. Se levantan en medio de la noche, como yo, para tomarse una pastilla, que me tengo que levantar por la noche, y tiene preocupaciones que posiblemente ahora no vuelven a dejar. Se levanta por la mañana y tiene preocupaciones, va para el trabajo, tiene preocupaciones y vive una vida de que todo lo están agarrando, todo lo están sosteniendo porque se va a caer ese techo, como si fuera un castillo de cartas y nosotros tratando de sostenerlo. Y la Biblia nos dice que Dios tiene todo bajo control. Let it go. Let it go. Dios tiene todo bajo control. Y lo otro es
para Dios no hay escasez, ¿verdad? Y nosotros nos preocupamos porque tenemos, no tenemos, que si esto, que si el trabajo, ¿verdad? Como hemos dicho. Y Dios es un Dios de abundancia. Tenemos que entender, hay gente que tiene una mentalidad de escasez, que piensa que la única forma de yo obtener algo es quitándoselo a otro. Y por eso los pisan y buscan puestos o lo que sea, porque piensan de que la ganancia de alguien pues requiere el pisar los otros. Y por eso es una personalidad contenciosa que buscan hacerlo eso. Y eso no es lo que Dios, para Dios no hay escasez. Cuando en el libro de Isaías menciona de que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que nosotros nos quejamos y nosotros refunfuñamos porque estamos adjudicándole características humanas y escasez y pensamientos humanos a Dios, y después decimos, hacemos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, con nuestras propias fragilidades, con nuestras propias insuficiencias, nuestros propios complejos, y después decimos que ese Dios no puede solucionar los problemas. Pues sí, no los puede solucionar, porque Dios no es ese. Ese es el Dios que usted se está inventando. Y por eso es que la palabra nos dice que y nos reta, ese es el reto de Isaías, a pensar en un Dios que es diferente, un Dios que dice, yo no soy una imagen tuya, es al revés, tú eres una imagen mía. Entonces, la parte número 2, me encanta ese bailando los águilas. En la parte número 2, entonces, ahora nos proyecta el texto con la imagen del águila que mencionamos al principio. Y dice, Isaías 40, seguimos donde lo dejamos, Isaías 40 del 29 al 31. Isaías 40 del 29 al 31 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confíen en el Señor renuevan sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué bonita la metáfora, la imagen, ¿verdad? Hay veces, de nuevo, que nosotros los seres humanos nos gusta tener una imagen de cosmovisión, de cómo yo percibo el mundo, y hay veces que a nosotros nos es bien útil pensar que fuéramos un águila, ¿verdad? Y imaginarnos eso, cómo es eso, para que entonces nosotros podamos salir de nuestra propia insuficiencia y nuestras propias preconcepciones y romper con eso. Y esa imagen del águila es bien bonito, un águila que renueva su fuerza, que vuela por encima de la tempestad, que corre y no se fatiga, que caminan y no se cansan. Así que vamos a discutir entonces un poquito los principios del águila, rapidito, ¿verdad? El primer principio del águila es que imita a Cristo, ¿verdad? Y hay un dicho que dice que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. El águila nos dice que volemos, ¿verdad? La metáfora del águila nos inspira a volar, a salir de lo que estamos en todos los días y específicamente a imitar a Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Usted no puede imitar a Cristo si usted no conoce a Cristo. Por eso es que especialmente los evangélicos enfatizan tanto en el nacimiento nuevo, ¿verdad? En aceptar a Cristo como nuestro Salvador, para que nosotros empecemos a vernos en el espejo de Cristo e irnos pareciendo día a día. Pasar tiempo con Cristo, que nos levantemos por la mañana y busquemos de Cristo. En el medio en nuestras oraciones diarias, busquemos de Cristo. Que Dios nos inspire. Y entonces empezamos a imitarlo. Porque hay veces que nosotros empezamos a pensar que la cristiandad es lo que yo creo. Y pasa mucho. Empiezan a imaginarse cosas. Y lo malo de eso es que la imaginación suya es infinita. Entonces cuando uno empieza a imitar a Cristo, empieza a darle valores a lo que Cristo valoriza. Porque yo quiero parecerme a Él, yo quiero tener las mismas acciones, yo quiero reaccionar ante la dificultad como Cristo reaccionó, con el mismo amor, la misma fe, la misma esperanza. Este dicho a mí me gusta, de las 5 personas. ¿Cuáles son esas 5 personas que usted pasa más tiempo? No sé si es su esposa, sus compañeros del trabajo, esas personas que usted sabe que son traviesas y usted pasa mucho tiempo con ellas y esas cosas como que se le pegan. ¿Quiénes son esas 5 personas
una de esas 5 personas es Cristo, es la meditación diaria de Cristo. Estamos invirtiendo tiempo para conocer a Cristo íntimamente y nosotros podamos imitarlo y decir, pues mira, hay un dicho americano que es fake it until you make it. Nosotros vamos a tratar de imitarlo y no nos sale, al principio no nos sale, pero con el tiempo empezamos a transformarnos, empezamos a parecernos. El primer paso del águila es no estar en tierra, es volar, eso es imitar a Cristo. El segundo paso es crecerte. Yo no sé cómo se dice eso, ¿verdad? En español sería crécete, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Porque hay veces que nosotros tenemos que crecernos, tenemos que salirnos del día a día. El águila dice que el águila le gustan las tormentas, contrario a todos nosotros que pasamos la tormenta escondiéndonos del viento. El águila no es así. El águila ve la tormenta que viene, ¿verdad? Y sabe que él, por experiencia, que él puede volar por encima de la tormenta. Entonces deja de mover sus alas y empieza a planear. Es fascinante. Y el viento, en contra del viento, y el viento mismo lo va llevando tranquilamente, sin mucho problema. En medio de esas dificultades, en medio de esa tormenta, el águila se crece, se transforma en algo superior. La mayoría de las personas en medio de las dificultades se empequeñecen. Yo no sé si usted sabe, pero han hecho muchos estudios psicológicos y una de las cosas que ocurre cuando una persona se crece es que literalmente se crece, se expande. Yo no sé si ustedes han visto las Olimpiadas y ven que cuando una persona gana en las Olimpiadas, imagínense en los 100 metros, gana, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona cuando gana? Sube las manos en forma de V y nosotros decimos, oye, qué heavy. Pero entonces unos psicólogos dijeron, esa forma de V es producto de la cultura, es producto de algo más profundo. Y buscaron atletas que fueran ciegos y que nunca en su vida nunca han visto a nadie. Y ¿saben lo que ocurrió? Ellos descubrieron que las personas que nacieron ciegas y todas las vistas han sido ciegas y ganan como un atleta, hacen exactamente el mismo movimiento de victoria, de expandirse, de crecerse. Eso es fascinante, porque también los estudiosos han dicho de que cuando una persona está en depresión, está en unos problemas, lo que hace es tratar de empequeñecerse y físicamente va a tomar una actitud cerrada. Va a mirar hacia abajo, va a cruzar sus pies, va a tratar de ocupar el menor espacio posible dentro de las limitaciones humanas, ¿verdad? Y de hecho nosotros podemos ver el estado emocional de una persona solamente con observar y ver si la persona está abierta. Como Wonder Woman, por ejemplo, que esa es una de las formas que es muy abierta. Esa persona tiene muy buena autoestima. O está cerrada mirando hacia abajo. En medio, lo que nos dice es que el águila, en medio de la tempestad, se crece. Y está ocupando espacio, está abriendo sus alas. Porque esa dificultad es lo que lo va a crecer a hacer algo mejor de lo que era. Es fascinante. Ese principio en medio de nuestras dificultades que nos inspire a decir, esta es la prueba que vino a mí y esta prueba amparado en el Señor, y cuando nosotros estamos atados al Señor nos eleva y somos probados, como dice la palabra, como el oro, y nos saca todas esas impurezas en medio de eso. El próximo principio es que nosotros tenemos que hacer una diferencia. Usted sabe que le mencionó de las 5 personas, ¿verdad? Que usted posiblemente es una de esas 5 personas para alguien más. Imagínense qué legado usted va a dejar a esas personas cuando usted se retire de su trabajo, o cuando usted, ¿verdad?, ya falte, o sus familiares lo recuerden. ¿Qué van a pensar de usted? Van a pensar que usted era esta persona inspiradora, o harán una apologética de sus imperfecciones. Era bueno, pero pues, tú sabes, nadie lo quería. Pero si usted hace lo mismo que todos, tendrá los mismos resultados que todos. A mí me encanta esa camisa, es de la NASA. Si usted va en Florida a la tiendita de la NASA, va a ver eso. Y si es matemático, pues le gusta. Lo siento si no es matemático. A mí me encantan las cosas así.
Y ahí dice B, que en inglés B, y el simbolito de mayor, el mayor, y esa fórmula de 1 entre n, la sumatoria de x y de n a i, de i es igual a 1 hasta n, sí, es la fórmula de promedio. Eso lo que dice es C mayor que el promedio, de una forma, ¿verdad?, matemática. C mayor que el promedio. Haz la diferencia. Eso es lo que nos inspira en medio de todas las situaciones. Porque en medio de la... Si imagínense que hay esta situación, esta gran dificultad, el COVID, para decir algo, el temblor, el huracán, y nosotros como cristianos actuamos exactamente igual que todo el mundo. ¿Y de qué sirve la fe? Era lo que decía Santiago. Si yo hago lo mismo que hace todo el mundo, ¿de qué sirve la fe? ¿De qué sirve nuestra creencia? No sirve para nada. La sal no está salando. Nuestra fe tiene que tener resultados. Tenemos que accionar diferente. ¿Cómo? ¿Cómo sería la pregunta? Imitando a Cristo. ¿Qué haría Cristo, verdad? En esa relación íntima que nosotros tenemos. ¿Ok? Así que en resumen, en la clase de hoy les dije que era corta. La lección te ha dejado ver claramente cómo pensaba Dios y cómo se proyecta un pueblo derrotado en medio de su crisis de cautiverio, en este caso específico. En ella resaltó el modelo positivo de los que, como Ezequiel, mantuvieron encendida su fe. Lo más que se resaltó fue la ilustración del águila, cuyo empleo en el texto final motivaba al cautivo a ver y obtener los resultados positivos de la tempestad que enfrentaba. Se mencionaron 6 logros que obtienen los águilas cuando se enfrentan a la tormenta. Esos 6 logros reflejan el título. Así que en medio de nuestra dificultad nosotros tenemos que crecernos, ¿verdad? Nosotros tenemos que parecernos a Cristo, nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Eso es parte, ¿verdad?, integral de una fe viva, contrario a una fe muerta que no se parece a Cristo. Hoy en día hay mucha competencia en definir la fe y yo veo, ¿verdad?, especialmente pasa mucho en las redes sociales, donde no nos invitan a parecernos a Cristo. Nos invitan a parecernos a los conservadores, nos invitan a parecernos al partido político, nos invitan a parecernos a los liberales, nos invitan a parecernos a los blancos, a los negros, a los estos, a los otros. Nos invitan a parecernos a tantas cosas. Pero la invitación de la clase de hoy es parecernos a Cristo, que va por encima de todo eso. A la perfección de Dios encarnado en la tierra, que es Cristo. Así que, preguntas, dudas, comentarios. Cualquier comentario, dudas, comentario, lo postea ahí, lo pregunta, ¿verdad? Lo comparte con nosotros. Y si lo sabemos, lo tratamos de contestar. Así que para concluir, oremos para tener una fe que navegue en medio de las tempestades. Que como el águila nos vamos por encima de esas nubes bien malas, como si fuera el avión ese cazatormenta. Nos vamos por encima de la tormenta y no importa cuán malo está por allá abajo, nuestra fe nos mantiene sólidos en medio de la tempestad. Oramos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos inspira, Señor, a parecernos a ti, Señor, y que en medio de tanta tribulación y cosas que nos acompañan, Señor, y que están en medio de nuestra cultura y el tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, tú eres nuestro aliciente, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos inspiras, tú nos elevas, Señor, por encima de todas esas cosas. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todo. Amén. Dios me los acompañe, Dios me los favorezca. Cuidadito por ahí, cuídense, ¿verdad? Y nos veremos prontamente en la próxima clase. Bye.